Bien, jóvenes, estamos iniciando con grabación entonces. Vamos a continuar con el tema 2 que viene a ser evaluación financiera de inversiones. A ver, recordando un poquito. ¿Se ve la pantalla? ¿Lo está compartiendo? Sí, Licen. Perfecto. A ver, recordando un poquito hasta aquí lo que hemos visto. Habíamos dicho que para poder evaluar un proyecto de inversión, lo primero que tenemos que desarrollar es un presupuesto de capital, que no es nada más la construcción del flujo de caja. Ese flujo de caja tenía una característica, tenía componentes. ¿Cuáles eran esos componentes? ¿Recuerdan? A ver, lo vamos a hacer aquí. Vamos a recordar un poquito. Sí, porque yo ahorita... Bien, ahí tenemos. Por un lado tenemos en el año cero. ¿Qué es lo que va en el año cero? El flujo de inversión, ¿no es cierto? El flujo de inversión. Entonces por aquí tenemos la inversión inicial. Luego, a partir de la inversión inicial, tenemos los flujos operativos que va a generar el proyecto, que no es nada más la diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo que genera el proyecto durante un horizonte de tiempo. Entonces, en este caso vamos a tener los flujos. Ahí tenemos los flujos, tomando en cuenta que el último flujo siempre va a ser mucho más grande en términos de importes que las anteriores, porque en este último flujo contempla el valor terminal, que no era nada más el valor de salvamento del proyecto. Entonces, en cada uno de estos flujos, pues se va generando un flujo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el flujo de caja 1, flujo de caja 1, tenemos el flujo de caja del año 2, tenemos el flujo de caja 3, puntos suspensivos, y el último flujo en el periodo final, ¿no? Flujo de caja en el periodo final. Ahí está. Esos son los flujos de caja operativos. Sin olvidar que en el último flujo también está contemplado el valor de salvamento del proyecto, que puede ser de dos maneras. Mediante la liquidación de los bienes o mediante el valor de continuación de operaciones. Una vez ya nosotros, alguien está con el micrófono habilitado, le puedo pedir, por favor. Bueno, vamos a iniciar de nuevo porque alguien estaba
con el micrófono habilitado, ¿no? Entonces, nuevamente. Ahí tenemos el horizonte de tiempo del flujo de caja. Ahí tenemos en el año 0 la inversión inicial, que es el flujo de inversión. Luego tenemos el flujo operativo. Y el último flujo operativo, que es mucho más grande que los otros flujos. Entonces, aquí tenemos la inversión inicial. Tenemos el flujo de caja en periodo 1. Tenemos el flujo de caja del periodo 2. Y tenemos sucesivamente los demás flujos. Y en el último flujo del periodo. Entonces, este es el flujo de caja. Una vez ya nosotros construido el flujo de caja, ahora tenemos que nosotros actualizar estos flujos y para ello tenemos que necesitar básicamente para actualizar los flujos una tasa de descuento que habíamos dicho que no era nada más el rendimiento mínimo exigido por los inversionistas, que es el costo de capital. ¿Estamos? Entonces, una vez ya desarrollado el flujo de caja y ya determinado la tasa de descuento, ahora vamos a necesitar para poder evaluar este proyecto unos indicadores de evaluación o las técnicas de evaluación de inversión. Para ello, nosotros vamos a utilizar estos indicadores. Estos indicadores, que son los más utilizados. Hay otros indicadores de evaluación, pero nosotros vamos a estudiar estos 6 indicadores de evaluación, que es el periodo de recuperación, el periodo de la recuperación descontado, el BAN, que es el valor actual neto, la TIR, la tasa interna de retorno, la TIR-M, y el índice de renta. Vamos a ver cada uno de ellos en qué consiste. Pero alguien dirá, ¿qué hay con los que están en la parte superior? ¿Qué hay de estos? Para ustedes, estos otros indicadores seguramente les hace conocido, ¿no? Les resulta conocido. ¿Han escuchado del ROI? ¿Del ROA? ¿Otros indicadores? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de esos otros indicadores? El ROE, el ROA, el margen neto. ¿Sí? ¿Recuerdan que hayan visto esos indicadores? ¿Alguien recuerda sobre estos indicadores? ROI, ROI promedio, el ROA, que pueden ser el margen neto aquí en este caso. Que el margen neto en realidad no es indicador de rendimiento, sino que un indicador de margen. ¿Sí? ¿Escucharon o no escucharon?
En Finanzas 1, cuando estaban llevando o haciendo un análisis financiero, cuando empezaron a calcular e interpretar las razones financieras, en este caso dentro de las razones de rentabilidad. Es el retorno sobre la inversión, creo, ¿no? Sí. El ROI. Entonces, esos indicadores de la parte superior son para evaluar una gestión histórica, una gestión administrativa financiera histórica, ya de lo que ha sucedido. Por ejemplo, cómo han sido los resultados o el rendimiento que se ha obtenido en la gestión 2020. Entonces, fíjese, estamos analizando o estudiando la gestión pasada, la gestión histórica. Mientras que nosotros aquí vamos a evaluar proyectos que queremos implementar a futuro. Entonces, para ello es lo que vamos a utilizar estos otros indicadores que están en la parte inferior, que en este caso son 6. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar en este tema. Los otros ya ustedes lo han visto, son indicadores de evaluación histórica de los resultados administrativos de la gestión. Estos son para evaluar resultados de la gestión pasada. Mientras esto, para poder evaluar proyectos de inversión que deseamos implementar a futuro. ¿Estamos? Entonces, con ello, vamos a dar inicio a estudiar en qué consiste en cada uno de estos indicadores de evaluación de inversiones. Ya una vez construido nuevamente este presupuesto de caja y determinado la tasa de descuento, que es fundamental, pues nos va a tocar utilizar estos indicadores de evaluación para tomar la decisión de inversión. Entonces, vamos a borrar esto. Ahora sí. Muy bien. Dentro de los indicadores de evaluación de proyectos de inversión, tenemos indicadores de generación de valor y tenemos indicadores de generación de rentabilidad. Dentro de los indicadores de generación de valor, tenemos el valor actual neto, que es conocido como el VAN. Y dentro de la generación, de los indicadores de generación de rentabilidad, tenemos la tasa interna de retorno, tenemos la tasa interna de retorno modificada, también tenemos otros indicadores de eficiencia también que podríamos tomarla en cuenta, que es el índice de rentabilidad. Entonces, vamos a ir hablando cada uno de estos indicadores. Primero vamos a iniciar con el indicador de generación de valor, que es el valor actual neto. El primer indicador de evaluación de inversiones es el VAN, que viene a ser el valor actual neto. El VAN nos mide el beneficio económico que genera el proyecto, dado sus flujos de cajas y una tasa de descuento. Es decir, permite visualizar desde el punto de vista financiero las bondades de realizar o no la iniciativa de inversión. En otras palabras, el valor actual neto nos indica los recursos adicionales que genera el proyecto después de haber cubierto la inversión inicial y el costo de oportunidad. Por eso el VAN es un indicador de generación de valor. Ahora, ¿cómo determinamos el VAN? El VAN simplemente es la sumatoria de los flujos de caja descontados
restados la inversión inicial. Como ustedes pueden ver la ecuación, lo que estamos haciendo básicamente es descontar los flujos que genera el proyecto, ¿no? Descontarlos a una tasa de descuento. Es para eso que utilizamos la tasa de descuento, para descontar los flujos de caja futuros que genera el proyecto. En otras palabras, el valor actual neto simplemente es el valor presente de los flujos evaluados a una tasa de descuento, restados la inversión inicial. Entonces, fíjense, a esos flujos de caja descontados lo restamos la inversión. De esa manera se determina matemáticamente el valor actual neto. Volviendo a repetir, entonces el BAN simplemente es un indicador de generación de valor. Nos dice, son los recursos que genera el proyecto en términos de hoy, en términos de valor presente, después de haber cubierto la inversión inicial y después de haber cubierto el costo de oportunidad. ¿Estamos? Entonces, ¿qué había sido el BAN? Los recursos adicionales que genera el proyecto en términos de hoy, después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, un esquema de cómo se determina matemáticamente el valor actual neto. Entonces, fíjense, aquí tenemos en el año 0 la inversión. Bueno, vamos a ver otro colorcito, a ver, aquí. Aquí está la inversión inicial, ¿no? Ahí está la inversión inicial. Aquí está el flujo de caja 1. Aquí está el flujo de caja 2. Aquí está el flujo de caja 3. Sucesivamente hasta el último flujo del proyecto. Entonces, fíjense que cada uno de estos flujos los tenemos que actualizar. Al final, tenemos que realizar una operación matemática, sumar los flujos de caja descontados al día de hoy, menos la inversión inicial. Entonces, hay que restarlo la inversión inicial para calcular el valor actual neto del proyecto. Aquí podemos ver, aquí está con negativo la inversión. Entonces, el valor actual neto simplemente va a ser la sumatoria de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Netamente lo que hacíamos en matemática financiera, ¿no es cierto? Para calcular un valor presente, teníamos que descontar en los flujos que genera o que se genera a una tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí no sé si tiene alguien alguna consulta. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Ninguna? No, Lisa. Perfecto. Entonces, fíjense, aquí tenemos el esquema del BAN. El BAN, habíamos dicho, es un indicador de generación de valor. Son los recursos que genera después de haber cubierto la inversión, después de haber cubierto el costo de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí, nosotros podemos ver aquí la inversión. Fíjense, el BAN es lo que queda después de haber cubierto la inversión. Es decir, nos devuelve la inversión. Aparte de eso, cubre el costo del dinero, el costo de oportunidad. Ese costo de oportunidad es el interés que paga el proyecto por el préstamo de la inversión. Es decir, el proyecto tiene que devolver la inversión y tiene que devolver el costo de oportunidad. Y lo que queda es el BAN.
El saldo es el BAN. Pero en términos de hoy. Por eso dice cuando se lleva al periodo cero, es el BAN o la generación de valor. Si ese remanente que ustedes ven aquí es positivo, entonces podemos decir que este proyecto sí está generando valor para los accionistas. Pero ese remanente tiene que ser positivo, ¿no? Tiene que ser positivo para que haya generación de valor. Para que el proyecto sea viable financieramente, tiene que ser positivo. Porque si fuera negativo, significaría todo lo contrario, que no está cubriendo la inversión inicial, es decir, no se está recuperando la inversión, tampoco estaría cubriendo el costo de oportunidad. O puede ser que sí esté cubriendo la inversión, pero no esté cubriendo la totalidad del costo de oportunidad del dinero. Entonces aquí podemos ver claramente el BAN es lo que queda después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad. Es el remanente, pero en términos de hoy. Si ese valor, si ese remanente es positivo en términos de hoy, entonces estamos diciendo que sí el proyecto está generando valor para los accionistas, en este caso para los inversionistas. ¿Estamos? ¿Quedó claro con el BAN? ¿Sí? Sí. Perfecto. Aquí vamos ya a hablar de números. Aquí, como ustedes pueden ver en este esquemita, por un lado tenemos la inversión. ¿De cuánto es la inversión? $150. La inversión es de 100. La inversión inicial es de 100. Aquí ustedes pueden ver. Aquí está. Esta es la inversión. Esta es la inversión inicial. Ahí está. Inversión inicial de 100. Eso es lo que se ha invertido en el proyecto. Este proyecto ha generado un flujo de 150 al cabo de un año. O sea, para que sea fácil la operación, vamos a evaluar este proyecto simplemente con un horizonte de tiempo de un año. Al final del año, este proyecto ha generado un flujo de 150 para ver qué es el BAN numéricamente. Ya le hemos visto con un esquema que el BAN básicamente es el remanente que queda después de cubrir la inversión y el costo de oportunidad. Pero eso lo estamos viendo en números, a ver. Entonces este es el flujo. Voy a ponerlo aquí. Este es el flujo. Flujo de caja al final del periodo 1. ¿Estamos? Entonces, matemáticamente nosotros podríamos hacer lo siguiente. Hemos invertido 100 y hemos generado 150 de flujo. Por lo tanto, ustedes pueden ver aquí matemáticamente, sin tomar en cuenta el valor del dinero, el tiempo, podemos tener una utilidad de ¿cuánto? Ingresos 150, eso es lo que me ha generado el proyecto, pero hemos invertido 100. Por lo tanto, hay una diferencia de ¿cuánto? 50. De 50. Una diferencia de 50 brutos, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Pero como el dinero tiene un costo de oportunidad, ahora lo que vamos a hacer es descontar estos flujos. ¿Con qué tasa vamos a descontar? Vamos a asumir una tasa de descuento. Vamos a asumir una tasa de descuento del 10%. Del 10%. Entonces,
Matemáticamente, el BAN nos decía que simplemente es la sumatoria de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Entonces, realizando esa operación, aquí nosotros podemos tomar en cuenta. El BAN siempre va a estar en el día de hoy. Para poder evaluarlo tenemos que traer al día de hoy, su valor presente. Entonces el BAN está aquí. El BAN está aquí. Ahí es lo que queremos calcular nosotros. Aquí. Ahora la pregunta que tengo que hacerme es, ¿estos 100 de inversión tengo que actualizar o ya están en el periodo cero? Estos 100. ¿Los actualizo o ya están al día de hoy? No olvidemos que este es el periodo cero, el año cero, y esto es el año 1. La inversión ya está en el año cero. No necesito actualizar. ¿Qué es lo que tengo que actualizar? Los 150 que se encuentran de aquí a un año. Esos 150 los tengo que actualizar. Porque esos se encuentran en el futuro, al final del año 1. Y al momento de evaluar estoy en el día de hoy. Por lo tanto, fíjense, estos 150 los voy a actualizar a la tasa de descuento del 10%. Y a ese flujo lo voy a restar la inversión. Eso es lo que me decía matemáticamente el BAN. Es la sumatoria de los flujos de caja descontados menos la inversión inicial. Ahí está. Entonces estoy descontando los 150 a una tasa de descuento. ¿Cómo lo descontamos? Dividiendo entre el factor financiero. Entonces, como ustedes pueden ver, BPN dicen, ¿no? Por decirlo en inglés, que es el BAN, va a ser igual. Los 150 dividido entre 1 más 0.10 elevado a 1. ¿Por qué elevado a 1? Porque se encuentra en el periodo 1, al final del año 1. Menos la inversión inicial. Si ustedes realizan esa operación, vamos a tener un resultado de 36.36. ¿Qué significa eso? Que el proyecto ha generado recursos adicionales, es decir, está generando valor en $36.36 después de haber cubierto los 100 de inversión y el costo de oportunidad del 10%. Entonces hay un remanente positivo. Entonces aquí podemos decir que sí el proyecto está generando valor para el accionista. Ahora mostrémoslo esta operación en el esquema que habíamos visto. Fíjense. Ahí miren. ¿Cuánto habíamos invertido? 100, ¿no es cierto? La inversión era de 100. ¿Cuánto es el costo del dinero? ¿Cuánto era el costo del dinero? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la tasa de descuento? 10%. 10%. 10%. Muy bien. Ahora saquémoslo 10% a 100. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el 10% de 100? Aquí está la inversión de 100. He invertido 100, tiene un costo de oportunidad del 10%. Por lo tanto, 10% de 100 va a ser 10. ¿Y cuánto había generado de flujo el proyecto? ¿Cuánto había generado de flujo? 36,36. No. ¿Cuánto generó? 150. 150. 150 un 150. Vamos a calcular el remanente, fíjense. Voy a abreviarlo con R. El flujo me ha generado 150. A esto lo tengo que restar la inversión de 100, ¿no ven? Tiene que cubrir la inversión, que en este caso ha sido de 100. También tiene que cubrirme el costo de oportunidad del 10%, que en este caso el 10% de la inversión es 10, menos 10.
Como resultado, ¿cuánto tengo? 150 menos 100 menos 10. ¿Cuánto sería? 40. 40. Tenemos un 40, remanente de $40. Un remanente de $40. Ah, pero esos 40 es sin tomar en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Porque yo necesito esos 40 que esté en el día de hoy. Por lo tanto, esos 40 los tengo que actualizar al día de hoy por un periodo, porque esos 150 se encontraban al final del año 1. Entonces, esos 40, que es el remanente, estos 40, que es el remanente, los voy a actualizar. Y para actualizar vamos a utilizar la tasa de descuento. ¿De cuánto es mi tasa de descuento? Del 10%. Ahí está. Entonces, fíjense, aquí está esa operación. 40, que es el remanente, dividido entre 1 más el 0.10. Igual, ¿cuánto tenemos de resultado? 36.36. Entonces, fíjense cómo hemos llegado a determinar el banco. Simplemente por una diferencia entre lo que genera el proyecto de flujo menos la inversión y menos el costo de oportunidad. Pero como estos flujos se encuentran en el futuro, tenemos que actualizarlos, tenemos que evaluarlos al día de hoy, es decir, traerlos a su valor presente. Entonces, podemos decir que esta inversión supera a la mejor opción del mercado en $36.36. Por lo tanto, podemos afirmar que sí, el proyecto está generando valor para los inversionistas. ¿Por qué esta inversión supera a la mejor opción del mercado? Aquí estoy invirtiendo en un proyecto de inversión, en un negocio. Pero si yo no hubiera invertido en un negocio estos 100, tenía otras alternativas de inversión, ¿no es cierto? ¿En qué podía haber invertido si no fuera en el negocio? ¿Qué alternativas de inversión me presenta el mercado? DPF. Muy bien. Lo pudiera haber llevado a una inversión de DPF, ¿no ve? ¿Qué más? ¿Cuánto me genera un DPF? En este momento, en el actual que estamos atravesando, las tasas que están ofreciendo los bancos son bastante atractivas, ¿no? Pongámoslo en promedio más o menos un 4%. Pero hay bancos que están ofreciendo hasta una tasa del 6% por un DPF. ¿Qué más? ¿Qué otra alternativa? ¿Qué otra alternativa? Colocarle una caja de ahorro. Voy a ponerlo ahí, en una caja de ahorro. ¿Cuánto me genera de interés una caja de ahorro? Imagino que todos tienen una caja de ahorro, ¿no es cierto? ¿Cuánto de interés le genera anual? 2.5 normalmente. Y eso es exagerado, ¿no? Está entre el 0.20 al 1.5, 1.9.
Pongámosle un promedio, 1.5 voy a poner. Y eso es una tasa bastante elevada todavía. 1.5%. Ahí está. ¿Qué otra alternativa de inversión tengo en el mercado? Por ahí comprar bonos, ¿no? Comprar título valor. Bonos. ¿Quiénes emiten bonos? Las empresas que buscan financiar sus inversiones o operación, ¿no? Eso va a ser un tema aparte, otro, o seguramente más adelante en otro módulo van a llevar el mercado de capitales, ahí van a hablar de bonos. En este caso, los bonos también es un instrumento de inversión. ¿Cuánto generan normalmente de rendimiento estos bonos? Están entre el 4 al 6%. Voy a poner 5% en promedio. 5%. Ahí está. Esas son las alternativas de inversión que me ofrece el mercado. ¿No? Dice, es decir, esta inversión supera la mejor opción del mercado. Sí, el proyecto en el que estoy invirtiendo me está cubriendo toda mi inversión, me está haciendo la devolución de mi inversión, me está cubriendo mi costo de oportunidad del 10%, que es superior a esto del mercado. Superior a esto que está en el mercado. El 10% es mayor que 4%, es mayor que 1.5% y mayor que 5%. Entonces, el proyecto es mucho más atractivo que estas otras alternativas de inversión que me ofrece el mercado. Por eso dice, supera la mejor opción. Aparte de eso, todavía genera $36.36. Entonces, por donde usted lo vea, este proyecto es rentable. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, Lisen. Muy bien. Continuemos entonces. Si hay algo que no se entienda, pues no duden en consultarlo. Si tienen alguna inquietud que quieran complementar también, bienvenido. Adelante. ¿Estamos? Ahora vamos a ver la regla de decisión del BAN. ¿Cuándo aceptamos un proyecto con este indicador de evaluación? El BAN puede tener tres resultados. El BAN puede ser menor que 0, puede ser igual que 0 y puede ser mayor que 0. En el ejemplito pequeñito que hemos visto, el BAN ha sido mayor a 0, pero no siempre se da esa situación. Entonces podemos tener tres situaciones cuyo resultado del BAN sea negativo, es decir, menor a 0, sea exactamente igual a 0 y sea mayor a 0. En este caso, el ejemplito era de 36.36, eso es mayor a 0. Entonces, si el BAN es menor a 0, significa que el proyecto no justifica desde el punto de vista financiero porque la inversión está generando o está rindiendo menos que el costo de capital. Por consiguiente, el proyecto se debe rechazar. ¿Qué significa eso? Volviendo hacia atrás. Volviendo atrás. Si el BAN fuese negativo, nos dice que no está cubriendo
el rendimiento esperado mínimamente. El rendimiento esperado era del 10%. Entonces, cuando el BAN es menor a 0, significa que el proyecto no está generando el rendimiento esperado mínimamente, que en este caso era el 10%. Seguramente el proyecto está generando un rendimiento menor al 10%, menor a la tasa de descuento. Es por eso que el BAN está asumiendo un valor negativo. ¿Estamos? Por consiguiente, el proyecto se debe rechazar. Es decir, en castellano, cuando el BAN es menor a 0, el proyecto se rechaza. El proyecto no es viable financieramente. Eso significaría que el proyecto va a generar una destrucción de valor, no generación de valor. Porque no estaría cubriendo lo esperado mínimamente, que es el costo de capital. Si el BAN es igual a 0, significa que la inversión está rindiendo exactamente igual al costo de capital. Por consiguiente, el proyecto tiene la opción de aceptarse o es diferente. Entonces, si el BAN asume el valor de 0, significa que el proyecto está generando rendimiento igual a la tasa de descuento, igual al costo de capital. Entonces, ¿está cubriendo la inversión inicial? Sí. ¿Está cubriendo el costo de oportunidad del 10% que era en el anterior ejemplo? Sí. Pero nada más. Me cubre inversión y me cubre el costo. No hay recursos adicionales. Y ahí usted tiene que tomar la decisión. Si inviertes o no inviertes. Por eso dice que es indiferente. El que tiene que tomar la decisión es en este caso el inversionista. Vuelvo a repetir, te devuelve la inversión. Te devuelve el costo de oportunidad, pero más nada. ¿Estamos? Y si el BAN es mayor a 0, significa que la inversión estará rindiendo más que el costo de capital. Por consiguiente, el proyecto debe aceptarse. Porque el proyecto está generando valor para los accionistas. Entonces, si el BAN es mayor a 0, significa que está cubriendo la inversión inicial, está cubriendo el costo de oportunidad y aparte de eso está generando recursos adicionales en términos de hoy para la empresa, para los accionistas. Por eso se dice que el BAN es un indicador de generación de valor. Es lo que queda después de haber cubierto la inversión y después de haber cubierto el costo de oportunidad. Como lo hemos visto en un esquema, ¿no es cierto? Era el remanente que quedaba después de la inversión y el costo de oportunidad. Entonces, esto no nos olvidemos. ¿Cuándo aceptamos un proyecto mediante el indicador de evaluación BAN? Cuando es mayor a 0. Y si es igual a 0, es indiferente. Lo puedes aceptar o lo puedes rechazar. Y si el BAN es menor a 0, definitivamente el proyecto se debe rechazar. No es viable financieramente. Eso significaría que no está cubriendo el costo de capital, que es el rendimiento mínimo que exigen los inversionistas. ¿Estamos? Sí, listo. Y Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna consulta? ¿Nadie? Muy bien. Ahora vamos a entrar a no, la parte... listo, está. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a entrar a un ejemplito. Entonces voy a dejar de compartir la presentación y voy a compartir el libro de Excel en el que estábamos trabajando. ¿Estamos? Entonces voy a abrir una nueva hoja. Y aquí lo vamos a colocar BAN.
Primero vamos a aprender cómo se calcula el BAN. Ya hemos visto cómo se calcula en una operación sencilla, pero ahora vamos a hacer un poquito más complejo. ¿Estamos? Después ya vamos a empezar a jugar con los flujos. Entonces vamos a ver, normalmente a mí me gusta trabajar sin los cuadriculados. Vamos a quitar los cuadriculados. Ahí está. Ahora bien. Ahora sí. Voy a armar un flujo. Vamos a tener el año 0. Y vamos a tener año 1, año 2, 3, 4, hasta el periodo 5, para que no sea tan amplio. Ahí está. Ahí tenemos los periodos. En el año 0 deben estar las inversiones. Y las inversiones son salidas o entradas de efectivo. Salida de efectivo. Salida de efectivo, perfecto. Vamos a asumir que hay una inversión de 50,000. Ojo, estoy asumiendo un ejemplo cualquiera. Se ha invertido en este proyecto 50,000 entre inversión fija, diferida y capital de trabajo. En el año 1 nos ha generado un flujo de 20,000 o de 10,000, pongámoslo. Año 2 de 20,000. Año 3 nos ha ido mal, negativo de 5,000. Año 4 hubo una mejora de 15,000. Y en el año 5 de 30,000. Vamos a subir 30,000. ¿Estamos? Ahí tenemos un flujo. Por ahora vamos a darle un flujo y calcular el BAN. Ya más adelante vamos a aprender a determinar este flujo, que ya lo hemos visto que tiene su estructura, ¿no es cierto? Que es el flujo de inversión, que sería en este caso los 50,000, el flujo de operación, ¿no? El flujo de operación, que sería de 10,000 hasta 30,000. Y además no olvidemos que en el último flujo siempre va a tener un importe mayor, porque este último flujo está contemplando el valor terminal. ¿Estamos? Muy bien. También vamos a asumir, para poder determinar el BAN, lo siguiente. Una tasa de descuento. Damos una tasa de descuento. Voy a asumir que hay una tasa de descuento. Aquí la vamos a poner. Tasa descuento. Tasa de descuento. Vamos a subir una tasa de descuento del 10%. ¿Estamos? Hoy estoy colocando una tasa cualquiera, pero eso hay herramientas que nos permiten determinar la tasa de descuento. Esta es la tasa de descuento. Entonces hay un proyecto X que nos genera el siguiente flujo de caja. Y tenemos una tasa de descuento del 10%. Con ello nos piden determinar el valor actual neto, el BAN. Entonces, recordando todo lo que hemos visto, ¿cómo calculamos el BAN? ¿Cómo calculamos el BAN?
Lo vamos a hacer manualmente primero, como si estuviéramos haciendo un cuaderno. ¿Estamos? Como si estuviéramos haciendo un simple cuadernito. Cálculo del BAN de manera manual. Aquí era igual el BAN, ¿recuerdan? Vamos a hacerlo pasito por pasito. Suave, suavecito, como dice la música, ¿no? A ver. Aquí. El BAN era igual a menos la inversión inicial más ¿más qué? Más puntos suspensivos más puntos suspensivos más descontar los flujos de caja. Entonces aquí van a poner flujo de caja. Vamos a armar nuestra ecuación para que se pueda entender. Entonces el flujo de caja 1, el flujo de caja 2, el flujo de caja 3, el flujo de caja del periodo N, es decir, el último periodo. Y cada uno de estos flujos tendríamos que descontar, ¿no es cierto? Actualizarlos al día de hoy. ¿Y cómo lo actualizamos? Uno más la tasa de descuento de la misma manera. Ahí está. 1 más la tasa de descuento. Ah, pero este flujo de caja se encuentra en el año 2, entonces tengo que actualizar por 2 periodos. 1 más la tasa de descuento. Este flujo se encuentra en el año 3, entonces actualizo por 3 años. 1 más la tasa de descuento. Ah, este flujo se encuentra en el periodo N, entonces actualizo por N periodos. Entonces, esta es la ecuación para calcular el valor actual neto. Eso es lo que yo tendría que hacer en la calculadora. Eso es lo que yo tendría que hacer en la calculadora. Entonces, lo vamos a hacer. Voy a copiar aquí nuevamente, pero ya lo voy a poner los valores. ¿Cuánto es mi inversión inicial? De 50,000. Ahí está. ¿Cuál es el valor del flujo 1? 10,000. 10,000. Ahí está. Estoy haciendo como si fuera en cuaderno, ¿no? Que no debería hacerlo así, pero como estamos aprendiendo, pues vamos a hacer qué es lo que va a hacer la función financiera que vamos a utilizar. Y básicamente lo que va a hacer es esto, lo que estamos haciendo de manera manual. La tasa de descuento en este caso es del 10%. El flujo de caja 2 es de 20,000, ¿no es cierto? 20,000. Como se encuentra en el año 2, tengo que actualizar por 2 periodos. Entonces, 0.10. Ahí está. El flujo 3 es de menos 5,000, es negativo. Hay que tener cuidado y colocarlo tal cual. 5,000. 1 más la tasa de descuento del 0.10 elevado al cubo. Me falta el periodo 4, así que lo voy a copiar. Voy a hacer esto aquí y ya está. El flujo 4 es de 15,000. Ah, tengo que actualizar por 4 periodos porque se encuentra en el año 4 o en el periodo 4. Y el último flujo, que es de 30,000. Y la tasa de descuento
es del 10%. ¿Y esto se encuentra en qué periodo? En el 5. En el 5. En el quinto. En el quinto periodo. Entonces agarramos una calculadora Casio y lo calculamos. Ahora vamos a agarrar una calculadora. Voy a buscar la calculadora. Espérenme, ahora tengo. Aquí lo tengo. Dejó de compartir, dicen. La pantalla, ¿no? ¿Ven la calculadora? Sí, dicen. Perfecto, Sí. eso es lo que quiero que vean. Ahí está la calculadora digital, ¿no? Hasta calculadora y digital ahora. Miren, vamos a ingresar la ecuación que hemos planteado. Dice menos 50,000, ¿no es cierto? Más ahora sí, menos 50,000 más el flujo 1 actualizados al día de hoy, que es 1 más 0.10, más el flujo 2, que es de 20,000, dividido entre 1 más 0.10, elevado ¿a cuánto? A 2 periodos. Más el flujo menos 5,000, el tercer flujo, dividido entre 1 más 0.10, elevado a 3. Más el flujo 4 por 1 más 0.10 elevado a la cuarta y finalmente el último flujo que es de 30,000. 30,000. 0.10 elevado a la quinta. Ahí está. Entonces le damos Enter o igual en sus calculadoras y tengo un van. ¿Un van de cuánto? De menos 17,872.90. ¿Qué significa eso? Lo voy a colocar el resultado. ¿Estamos? Ahora voy a volver al libro de Excel. Ahí está. ¿Cuánto había sido el valor del van? A ver, lo voy a hacer ahora en el Excel de manera rápida. ¿No? 50,000 más 10,000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a ¿cuánto? En este caso no, más 20,000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a 2 más, perdón, en este caso menos 5,000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a 3 más 15,000, 1 más 0.10 elevado a 4 y más 30,000 dividido entre 1 más 0.10 elevado a la quinta. Y ya está. Me olvidé de cerrar paréntesis algo. A ver, ¿dónde me olvidé? Fue dividido en el 15, en el 1,500, 15,000. Gracias. Aquí es el problema. Ahora sí tengo más errores. A ver, vamos a ver. 0.10 elevado a la cuarta. 50,000, 10,000. Si hay un error, me ayudan, por favor. Aquí no. Posiblemente sea aquí.
ver, vamos a cerrar paréntesis aquí. 5,000. Hay que tener mucho cuidado con el uso de los paréntesis, ¿no? En cuanto estamos trabajando con Excel. Voy a ver si ese es el problema. Ahí está. No, o es que yo tenía en la calculadora mal. A ver. Vamos a revisar la calculadora. 50,000. Porque no puede cambiar el resultado, ¿no? En donde calculas tiene que darte exactamente lo mismo. Ujú. A ver, 50,000 más 10,000 dividido entre 1,010 está correcto. Más 20,000 elevado a 2 está correcto. Menos 5,000 elevado al cubo, correcto. Más 15,000 elevado a la cuarta. Más 30,000. 0,10. A ver, aparentemente tengo un problema, pero ¿dónde? Que no lo encuentro. A ver, ayúdeme en eso. Eso es lo bueno de las matemáticas, ¿no? Las matemáticas son exactas, una ciencia exacta. Entonces no puede ser con una cosa que el resultado sea otra y con otra sea otro resultado. A ver, ustedes calculan en su calculadora, tiene que salir los 17,000 que nos salió en la calculadora, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Después lo voy a explicar esto. Voy a hacer, quiero saber cuál es el resultado correcto. Si estoy mal en la calculadora o en el Excel. Esperemos un ratito. Lo vamos a hacer de manera más rápida. Después les voy a explicar esto lo que estoy haciendo. Allá. El resultado es el correcto, es esto. Entonces, el que tengo problemas en la calculadora, vamos a verificar la calculadora. Entonces, tengo que verificar allá. $50,000 la calculadora. Estoy verificando la calculadora por si acaso ustedes ven. Ah, ya. $20,000, ok. Ah, ya. Sí, aquí está el error. Les voy a compartir nuevamente la calculadora. Y aquí está el error, miren, le puse 30,000, 30.00. O sea, está tomando en cuenta la calculadora como 30, no como 30,000. ¿No? Pueden ver, ¿no? Entonces, Sí, Lisa, se ve. tengo que quitarle ese Sí, punto. Lisa. Entonces, tenemos que quitar este punto de aquí que está por demás. Ahora sí. Ahora sí, 30,000, ¿no? Ahora le damos Enter y ahí está, los 736.10. ¿Correcto? Muy bien, ahí estaba el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado siempre para ingresar la información. Ahora bien, están con el libro de Excel, ¿no? Ahí tenemos el resultado. Un van. No se ve, dicen. No se ve el Excel. A ver, vamos a ver nuevamente. Sale cargando, pero no completa. Ahora sí. Ya, Lisa. Ahora sí.
Perfecto. Bien. ¿Quién me lo podría interpretar ese resultado? De 736.10. A ver, con todo lo que hemos hablado. Que el proyecto es viable porque hay un remanente positivo. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Cómo podríamos interpretar ese resultado? Aparte que el proyecto es viable. ¿Vean? ¿Por qué es viable? Porque es mayor a 0. ¿Pero qué significa esos 736.10? Significa que la inversión estará rindiendo más que el coste de capital. Ya. El proyecto me está generando valor en términos de hoy de $736.10 después de haber cubierto la inversión y el costo de oportunidad del 10%. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Cómo se interpreta ese 736.10? Son recursos adicionales que generó el proyecto después de haber cubierto la inversión inicial, que es de 50,000, y haber cubierto el costo de oportunidad del 10%. Cuyo resultado, 736, es mayor que 0. Y si es mayor que 0, ¿qué pasa? ¿Se acepta o se rechaza el proyecto? Se acepta. Se acepta el proyecto porque hay generación de valor. ¿Estamos? Después vamos a hablar si esos 736 es justificable o no. Ese es otro tema. Pero por ahora es mayor a 0, por lo tanto el proyecto se acepta. ¿Estamos? Pero lo que yo desarrollé o hice el cálculo es como si estuviera haciendo un cuaderno, ¿no es cierto? Es como escribiendo un cuaderno. Pero ahora, con todas las herramientas que tenemos a disposición, pues ya no necesitamos hacer en cuaderno, necesitamos hacerlo utilizando las herramientas. En este caso, el Excel financiero. Entonces vamos a hacer nuevamente el mismo cálculo, pero tomando en cuenta la herramienta del Excel financiero. Entonces nuevamente voy a calcular cálculo del BAN, pero utilizando el Excel financiero. El Excel financiero. Excel financiero. Entonces ahora voy a calcular el BAN utilizando Excel financiero. Entonces fíjense, la misma manera. Voy a hacer el mismo cálculo, pero utilizando Excel financiero. Entonces fíjense. El Excel financiero nos facilita la operación. Lo que hemos demorado por lo menos unos 15 minutos, incluso cometí un error de colocarlo un punto por demás en la calculadora. Entonces fíjense, demoré alrededor de 15 o 20 minutos para hacer esa operación. Con una función financiera que tiene el Excel, lo vamos a hacer en un minuto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta ecuación? Lo que está haciendo es actualizar estos flujos. Bueno, aquí. Lo que está haciendo este flujo es lo siguiente.
Este flujo del año 1 de 10,000 lo está trayendo al día de hoy. Está haciendo esa operación. Este flujo del año 2 también. El del año 3 también. El del año 4 también. El del año 30 también. Eso es lo que está haciendo. Lo que habíamos mostrado en la presentación. Eso es lo que está haciendo. Lo que está aquí en la presentación, ¿no? Todos los flujos lo ha traído al día de hoy, a su valor presente. Y luego le hemos sumado y restado la inversión. Básicamente eso es lo que ha hecho. Entonces, el Excel financiero tiene una función que se llama BNA, que está por su sigla en inglés, valor actual, neto, BNA. Ahí está, BNA, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es alimentar la información que me está solicitando. ¿Qué información me solicita? La tasa. En este caso, la tasa de descuento que estoy utilizando para descontar estos flujos es del 10%. Entonces, agarro los 10% y coloco punto y coma. Ahora me pide el valor 1. Aquí tenemos que alimentar los flujos que está generando el proyecto, pero que se encuentran a futuro. Es decir, a partir del año 1. El año 0 no se incluye. ¿Por qué? Porque la inversión inicial ya está en el día de hoy. No necesitamos actualizar. Entonces, simplemente lo que necesita actualizar son los flujos que se encuentran a futuro, a partir del año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar los flujos a partir del año 1 hasta el año 5. Y fíjense, lo voy a dar Enter. Y ya está. Ese es el flujo total actualizados descontado, que sería 50,736. Ese es el flujo descontado. Pero a este flujo descontado tengo que restar ¿qué? La inversión inicial. Pero tengo que descontar menos la inversión inicial, ¿no es cierto? Menos la inversión inicial. Pero resulta que la inversión inicial ya lo tengo con signo negativo. Fíjense, está con negativo la inversión. Si yo coloco nuevamente negativo, por ley de signos, menos por menos, se va a hacer más. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que pueda restar? Sumar, ¿no es cierto? Sumar. Porque ya está con menos aquí el flujo de inversión. Por lo tanto, lo que tengo que sumar. Porque si resto, menos por menos, en vez de restar, me va a sumar. Menos por menos va a ser más. Entonces, si yo hago la siguiente operación, si yo coloco menos y le coloco la inversión, en vez de restar, me va a sumar. Era 50,000. Más 50,000, no sé cuánto llegó. A ver, lo voy a quitar decimales. 100,000, mira. Operación que no quería hacer eso. Entonces, en vez de negativo, lo tengo que colocar positivo para que pueda restar. Entonces, porque ya la inversión, vuelvo a repetir, está con negativo. Entonces, ahora sí. Más por menos, menos. Ahora sí va a restar. Como ustedes pueden ver, es exactamente lo mismo. Ahí está. El mismo resultado. ¿Cuánto tiempo demoramos al calcular el BAN? Haciendo manualmente y haciendo o utilizando el Excel financiero para llegar al mismo resultado. ¿Por cuál de los dos métodos quieren calcular el BAN en su evaluación? Por el Excel financiero, Alicia. Por el Excel financiero, ¿no? Por donde lo vean. Sería por el manual mejor, Lisa. Sí, el Excel financiero. Es mucho más sencillo. Ahí tenemos el BAN. Entonces, nuevamente, ahí volviendo a repetir la interpretación. El proyecto me está generando valor en $736.10 en términos de hoy, después de haber cubierto inversión inicial y el costo de oportunidad del 10%. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. ¿Estamos? Ahora bien, yo les decía anteriormente que la tasa de descuento es fundamental. ¿Por qué es fundamental?
Voy a cambiar la tasa y va a ver qué es lo que va a suceder. Voy a borrar esto. Normalmente yo acostumbro trabajar con los negativos, los flujos negativos con color rojo. Vamos a trabajar así para que se pueda diferenciar. ¿Estamos? Ahí está. Normalmente acostumbro trabajar así, ¿no? Los flujos negativos con rojo. ¿Estamos? Ahí está. Ahora bien, así se ve más, mucho mejor. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué creen que va a suceder si la tasa de descuento fuera del 15%? ¿Qué creen que sucedería? ¿Será que cambia el valor del BAN? Cambia. Cambia. A ver, démoslo. ¿Qué pasó? Cambió. Pero ¿cuál es lo que no cambió? Lo que hice manualmente, pues, ¿no ve? Tengo que volver a hacer el cálculo de un cuaderno, o sea, volver a hacer todo lo mismo, otra vez empezar a calcular y con el 15%. Ahí está el problema cuando hacemos manualmente. Porque fíjense, hice lo que tenía que hacer en un cuaderno. Fíjense, aquí le cambié y no cambió. Entonces aquí tengo que poner 15, aquí tengo que poner 15, y o sea, tengo que hacer otra vez el cálculo de la misma manera. Ahora sí recién va a cambiar. Ahí está. Esa es otra desventaja de trabajar de manera manual. Mientras con el Excel, fíjense, cambié el 15, automáticamente el resultado se cambió, porque estaba todo vinculado. ¿Estamos? Eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, si quieren, lo puedo vincular, pero es lo mismo que estar haciendo con cuaderno. Aquí, fíjense, lo estoy vinculando, el 10,000, para que se pueda cambiar. Simplemente el otro hice como para explicar, ¿no? Esto podemos vincular también. Pero tampoco valdría la pena hacer como estoy haciendo en la parte superior. ¿Por qué? Porque las probabilidades de equivocarme son altas, ¿no? Pues imagínense, es como estar haciendo nuevamente en un cuaderno. Aquí 15. Es una versión mejorada de la manera manual, pero en cuaderno no van a poder hacer eso. Ahí está. Fíjense, ya me equivoqué en algo. Mire, 100,000 me salió el resultado. No sé dónde me equivoqué. A ver, la inversión. B3, ok. Allá aquí, mira. Esto era más, porque ya está con negativo allá arriba. Y tengo otro error más. F3, ya está. B3, H3. Aquí también, ¿no? Esto acá. Ahora sí. Ahora cambio. Entonces, fíjense, con 15,000. ¿Se acepta o se rechaza el proyecto? Se rechaza. Se rechaza el proyecto. Se rechaza el proyecto. Y si ponemos 20, peor todavía, ¿no? Pero si ponemos 8, mejora. Y si ponemos 5, mucho más todavía. Si ponemos 2, iba a mejorar. Aquí podemos sacar una conclusión. Vamos a mantenerlo en 10%. Ahí está. Podemos sacar una conclusión. ¿Cuál es la relación que existe entre el BAN y la tasa de descuento? ¿Qué pasa si la tasa de descuento aumenta? ¿Qué va a pasar con el BAN? Disminuye. Disminuye. A ver, hagamos la prueba. Si llevamos a 12, ya el BAN es negativo. Fíjese, la tasa sube y el BAN baja. Entonces hay una relación inversa. Es decir,
El BAN está en función de la tasa. Pero hay una relación inversa. Hay una relación inversa. El BAN aumenta siempre y cuando que la tasa disminuya. Y si la tasa aumenta, ¿qué va a pasar con el BAN? El BAN disminuye, ¿no es cierto? Relación inversa. ¿Estamos? Por lo tanto, voy a desarrollar el perfil del BAN. Entonces, vamos a hacer un perfil. Me voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa si la tasa de descuento es del 6%? ¿Cuánto es el BAN? 7,000. ¿Qué pasa si la tasa es 7%? 5,000. ¿Qué pasa si la tasa es 8? Y así sucesivamente. Pero tendría que estar colocando así, ¿no? Uno por uno, 10. ¿Qué pasa si es 11? ¿Qué pasa si es 12? Y así preguntándome. ¿Estamos? Para no hacer esa operación de manera manual, uno por uno, y mucho menos si tú trabajas en cuaderno, entonces hay una herramienta en Excel que me permite desarrollar. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a calcular el perfil del BAN. Para ver justamente la relación que queremos ver, que ya sabemos cuál es, pero vamos a mostrarlo. Ahí. A la tasa, vamos a calcular el BAN. Ahí está. A ver, vamos a trabajar desde 2%. ¿Le parece? ¿Qué pasa? ¿Cuánto sería el valor del BAN si la tasa es del 2%? Del 4%. Y así sucesivamente. Vamos a llevarlo hasta el 20%. ¿Les parece? 20%. Ok. 2, 4. Pongámoslo a ver. 2, 3. Y así. Para que sea mucho más notorio. Hasta el 20%. Ahí está. Ahí, ¿no? Entonces quiero calcular. Vamos a poner tasa de descuento. Estamos representando con eso, ¿no? Ahí. Voy a abreviar tasa de descuento. Ahí está. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto es el valor del BAN si la tasa de descuento es 2%? ¿Cuánto es el valor del BAN si la tasa de descuento es 3%? Lo que tendría que hacer si hago manualmente es colocar 2% aquí. El BAN es 15,000, ¿no? Y estar copiando ahí. 15,000. Ahora con 3%. Ahora con el 3% es 13,000 y así sucesivamente tendré que hacer. Pero ¿cuántos valores tengo así? A ver, hasta llegar a 20, ¿cuánto tengo? ¿Cuántos valores hay? 19. 19 operaciones tendré que realizar. No es un perder el tiempo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es traer el BAN que acabo de calcular aquí. Lo voy a traer ese BAN. Fíjense. Ahí está. Lo voy a traer ahí. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense. Una vez haber traído el BAN que acabamos de calcular, y quiero calcular el BAN para cada uno de estas tasas de descuento, lo que voy a hacer es marcar, como lo estoy haciendo, ¿no? Marcar toda la operación. Ahora me voy a ir a datos, a la herramienta, barra de herramientas datos, y me voy a ir a análisis de hipótesis. Análisis de hipótesis, y tengo 3 herramientas. Administrador de escenarios, que lo vamos a utilizar más después. Buscar objetivos, que también lo vamos a utilizar más después. Y me voy a ir a tabla de datos.
Le doy clic en tabla de datos, me aparece esta tabla emergente. Me dice celda de entrada en filas y celda de entradas en columnas. Eso es lo que me está preguntando, es lo siguiente. Este cuadro que estamos queriendo hacer la operación está estructurado en columnas o está estructurado en filas. ¿Cómo está estructurado? ¿En columnas o en filas? En columnas, ¿no? No está en filas. Está en columnas, fíjense. En columnas, no en filas. Por lo tanto, filas desecho. Entonces lo que voy a hacer es trabajar columnas. A esa celda de entrada lo voy a vincular la tasa de descuento. La tasa de descuento. Y le voy a dar Enter. Fíjense, lo que estoy vinculando simplemente es la tasa de descuento y le voy a dar Enter. Y fíjense, me hizo el cálculo automáticamente todos. ¿Pueden ver? ¿Sí o no? Ahí está. Lo voy a poner a su original, que esto ahora dice. Ahí está. ¿Se pudo apreciar lo que hicimos? No. ¿O volvemos a repetir? ¿Cómo estamos? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, fíjense, con esa herramienta, tabla de datos, pude calcular el BAM para todas las tasas que yo deseaba. Con esta tabla no me dice mucho, no puedo interpretar de manera clara. Para poder hacer un análisis o una interpretación de esto, lo que hay que hacer es realizar un gráfico. Entonces lo que voy a hacer es ocultar este resultado que yo tenía inicialmente, lo voy a ocultar y voy a graficar esto. Nos vamos, lo marcamos todo, nos vamos a insertar, nos vamos a gráficos, más gráficos. Fíjense que el Excel me da por defecto, ¿no? Por defecto. Voy a dar a aceptar. Ahí está. No quiero graficar esto. Ahí está. El BAM. Pero aquí tengo un problema. Esto tiene que ser en términos porcentajes, ¿no? Eso tiene que estar en términos porcentuales. A ver, vamos a cambiarlo. Bueno, ahí no. Diseño rápido. Aquí vamos a ver, no. Ahí está. Aquí puedo cambiar el formato de gráfico, lo que ustedes gusten, ¿no? Por ahí mejor.
Ustedes pueden buscar lo más fácil. Ahí está. Lo podemos hacer un poquito más grande para que se pueda ver mucho mejor. Y aquí lo podemos cambiar el título. Esto va a ser el perfil del banco. Perfil del banco. Ahí está. ¿Qué podemos ver en este gráfico? ¿Qué es lo que ven ustedes en este gráfico? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, con este gráfico a medida que va aumentando la tasa de descuento? Fíjense, la tasa de descuento va aumentando, ¿no? ¿Y qué va pasando con el valor del BAN? ¿Qué está sucediendo con el valor del BAN? ¿Mm? Disminuye. Disminuye. Hay una relación inversa entre la tasa de descuento y el BAN. A medida que va aumentando la tasa de descuento, va disminuyendo el valor del BAN. Hasta llegar a un punto de intersección con la curva del eje X, que sería la tasa de descuento. Esta es la tasa de descuento. Esta es la curva de tasa de descuento y esta es la curva del BAN. A ver. Esta es la curva del BAN y esta es la curva de la tasa de descuento. Ahí está, tasa de descuento. Entonces hay una relación inversa, pero hay un punto que la curva del BAN intersecta la curva de la tasa de descuento. ¿Y en qué punto se da eso? ¿Pueden ubicarlo ese puntito? Creo que está entre el 10 y 11%, ¿no? Más o menos aquí. No sé si se puede ver, más o menos aquí. Ahí, ¿no? Sí. Ahí hay un punto de intersección. Ahí. ¿Qué está sucediendo en ese punto? En ese punto el BAN es igual a 0. Hay una tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0. A partir de esa tasa de descuento, ya el BAN es negativo. Como ustedes pueden ver aquí. Aquí está. No sé cuánto es esta tasa. Está entre 10 y 11. Entre 10 y 11. No sé cuánto es. Pero a partir de ahí, ya el BAN es negativo. A medida que va aumentando el valor de la tasa de descuento, el BAN va a disminuir, ya es negativo. Entonces aquí podemos decir que el proyecto es viable financieramente. El proyecto se rechaza cuando la tasa de descuento es menor al 10 no sé si es 5%. Y cuando la tasa de descuento es mayor a esa tasa, ya el proyecto se rechaza. Entonces, fíjense qué tan fundamental es la tasa de descuento para evaluar un proyecto. Entonces, no basta con saber determinar un flujo de caja. Obviamente que es fundamental que nosotros sepamos construir este flujo. Este flujo es fundamental. También es fundamental que sepamos utilizar estas técnicas para poder evaluar proyectos. Pero también aquí podemos ver qué tan fundamental es la tasa de descuento. Si yo no sé determinar la tasa de descuento correctamente, puede ser que yo esté rechazando proyectos que son rentables o puedo estar aceptando proyectos que no son rentables.
Si por algún motivo yo determino erróneamente la tasa del 15%, con esa tasa ya mi proyecto tendría que decir no es viable financieramente. Es decir, se rechaza el proyecto. Pero la tasa correcta no era 15. ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto era? En este caso, 10. Al 10% sí el proyecto es aceptable. Entonces, si yo calculara con una tasa del 15% que no es lo correcto, el proyecto rechazaría. Entonces, ¿qué significa eso? Estoy rechazando un proyecto que era rentable. ¿Pero por qué estoy rechazando? Porque no determiné correctamente la tasa de descuento. ¿Estamos? Entonces, para poder tomar una decisión también es fundamental que nosotros calculemos este punto de intersección entre la tasa de descuento y el BAN. ¿Cómo podemos calcular eso? Ya más o menos tenemos que es entre 10 y 11. Tengo que encontrar la tasa que hace que el BAN sea igual a 0. Y en ese punto es indiferente, ¿no es cierto? Puedes aceptar o puedes rechazar el proyecto. A partir de ahí, si la tasa de descuento es debajo de esa tasa, acepto el proyecto. Y si la tasa fuera superior a eso, rechazamos el proyecto. ¿Cómo podría determinar esa tasa? A ver, lo vamos a determinar aquí. Fíjense. Voy a guardar esto antes que se me borre y voy a hacer aquí. Miren, voy a irme a la misma herramienta, datos, y en la misma análisis de hipótesis. Ahora lo que me voy a ubicar es donde dice el BAN. Donde dice BAN, análisis de hipótesis, buscar objetivos. Definir celda. Quiero que cambie el valor del BAN. ¿Qué valor quiero? ¿Qué valor quiero? 0, ¿no? Estoy buscando que el BAN sea 0. Entonces, lo que tengo que preguntarme es lo siguiente. ¿Para qué tasa de descuento el BAN es 0? Entonces, si quiero que el BAN tome el valor de 0, entonces, ¿cuál debe ser la tasa de descuento? Entonces, aquí me está diciendo, quiero definir esta celda con un valor de 0. ¿Para cambiar qué celda? Quiero cambiar esta celda del 15%, es decir, la tasa. Y lo doy a aceptar. Y el Excel me va a decir, muy bien, su tasa de descuento que hace que el BAN sea igual a 0 es de, ¿cuánto? A ver, 10%, obviamente no lo están mostrando los decimales. Ahí está, justamente, miren, 10.50%. Puede ser algo más, ¿no? 10.496. Pero pongámoslo así, 10.50%. Entonces, ¿cuál es la tasa que el BAN hace igual a 0? ¿Es de cuánto? $10.50. Del 10.50%. Ahí está. Entonces aquí, con esto ya puedo emitir una conclusión. Decir, si la tasa de descuento es menor al 10.50%, el proyecto se acepta. El proyecto es viable financiera. ¿Por qué? Porque el valor del BAN va a ser mayor a 0. Pero si el BAN, si la tasa de descuento es mayor a 10.50%, el proyecto se rechaza. El proyecto no es viable financieramente. ¿Por qué? Porque el BAN es menor a 0. Entonces, fíjense, todo este rango es 0, ¿no? Es menor a 0. A partir de aquí. Todo esto ya es menor a 0. Ahora vamos a ver otro. Aquí. No. A partir de ahí ya es negativo el valor del BAN. Pero eso sucede cuando la tasa de descuento es mayor al 10.50%. Entonces aquí podemos ver la importancia de la tasa de descuento. Y obviamente la tasa de descuento, cuando hablemos en el tema 3, vamos a hablar netamente de la tasa de descuento en función de qué cambia esta tasa de descuento.
¿Estamos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna consulta? ¿Aprendieron algo hoy? Sí, Listen, estoy entendiendo. Perfecto. ¿Alguien que tenga alguna consulta, alguna inquietud? ¿Nadie? ¿Ya están preparados para dar su examen entonces? No, ni idea. ¿Cuál es su consulta entonces? No, yo digo porque vamos a practicar más, supongo, pero no. ¿Está suponiendo mal? La próxima clase, que es el día de mañana, vamos a ver otro indicador de evaluación. Hemos dicho que vamos a ver 6, ¿no es cierto? Apenas hemos visto hoy 1. Mañana esperemos ver unos 3. El día miércoles los saldos. Y después vamos a aplicar ya un caso práctico. ¿Cómo se aplica un caso práctico? Por ahora lo que estamos aquí aprendiendo es cómo calcular el BAN, cómo interpretar los resultados. ¿Estamos? Entonces aquí lo voy a colocar el punto de indiferencia, ¿no? Punto de indiferencia. Lo voy a abreviar así. Punto de indiferencia. Me lo voy a traer la tasa. ¿Cuánto era la tasa? Esto de aquí. 10.5%. Ahí está. Para que el BAN sea igual a 0. Ahí está. Ya ustedes pueden hacer una tablita aquí, ¿no? Que sea más interesante. Ese ya es echarle un poquito de maquillaje ya, ¿no? Ahí va, ¿no? Ahí está. Y vamos a volver a la original que era de 10. Ahí está. Bien, jóvenes. Con esto vamos a quedar aquí. Mañana vamos a hacer los otros indicadores. Espero terminar mañana todos para que ya el miércoles empecemos con un caso. ¿Estamos? Bien, voy a parar la grabación.